La primera vez que vi a Priscila, yo me acuerdo que estaba en la casa de unos amigos y me invitaron a una carne asada. Yo no sabía ni de quién, ni para qué, ni por qué. Total que fui y era porque estaban recibiendo a Priscila, había llegado de viaje. Me acuerdo que traía una blusa polo negra con una raya blanca atravesada ahí. Y pues lo que me gustó mucho de ella esa vez fue que, pues no sé, se me hace que pues me gustó, simplemente me gustó y además se me hacía como una persona bien querida porque había mucha gente, no sé si era por los tacos o porque realmente la querían a ella. La primera vez, bueno, no, que el Gil me vio, dice que fue en una bienvenida mía, pero yo no me acuerdo haberlo visto. La primera vez que yo lo vi fue porque fuimos a un viaje a Puebla y se empezó a llevar con un primo mío, mi primo Asa, y él fue quien nos presentó. Y esa fue la primera vez que yo lo vi en el viaje a Puebla, antes no lo había visto. Pues de Priscila, digo, de sus cualidades que puedo ver en ella es que es muy inteligente, es una persona que siempre está pensando, siempre está preguntándose o queriendo saber qué hacer. Otra cosa también, otra cualidad de ella es que es tenaz, o sea, nada se le ha dado, nada se lo han regalado, siempre ella busca la manera de hacer las cosas. O busca la manera de cómo sí se hagan las cosas y eso es lo que me gusta de ella. El Gil es una persona bien agradable, eso me gusta mucho de él. Es alguien bien alegre, es muy fácil confiar en él. Pues una de las cosas que también me gusta mucho es que es muy honesto, te dice las cosas tal cual, a veces no puede ser bueno, pero en general es bueno. Pues otra de las cosas que me gusta del Gil es que antes que todo siempre hemos sido amigos. Somos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo y esa amistad, a pesar de los bajones y las subidas, siempre ha permanecido. Y es alguien a quien yo admiro, que he visto cómo ha ido creciendo poco a poquito. También pues puedo ser yo misma con él, puedo ser muy alegre, puedo estar súper enojada y de todas maneras ya sé que puedo ser transparente y eso me gusta de estar con él y de pues tener una relación con él. Por mucho tiempo tuve muchas dudas de realmente si me iba a casar con el Gil o no. Hubo momentos en los que dije, no, ni loca, o aquí ya más vale que digan aquí corre, que aquí quedo. ¿Por qué me caso con Priscila? Porque pues me complementa, sé que ella me hace feliz en todo momento, es, no sé, con la persona que yo he decidido y lo creo así con convicción de que es la persona que va a ser feliz toda la vida. Y si pudiera casarme 4 veces con ella, 4 veces lo haría. Yo creo que ya todos tenemos, no sé, que pasar por ciertas cosas en nuestra vida antes de tomar decisiones y no sé, realmente siento que este es el momento de dar ese paso de hacer este pacto de matrimonio con Dios, con Gil. Y tenemos tantos años de conocernos que la verdad yo no cambiaría ninguna parte de nuestra historia hasta este momento. Y otra cosa de las que, por la razón de las que me caso con ella es porque la amo. Y sobre todo, pues el matrimonio últimamente está muy devaluado, que las estadísticas dicen esto, que las estadísticas dicen otro, pero yo no veo a ningún deportista pensando en estadísticas, o sea, yo no veo a ningún deportista pensando en que van a fracasar sin intentarlo, entonces yo creo que la amo y que con ella voy a ser feliz por siempre. Pues realmente tengo paz en mi corazón al tomar esta decisión. Me siento bien contenta, bien expectante de lo que va a venir y pues tengo mi confianza y mi fe puesta en Dios y sé que es el mejor lugar. Si me preguntas por qué me caso, por qué quiero casarme con Gil o por qué simplemente la idea de matrimonio, creo firmemente que el matrimonio no es algo cultural, es algo que Dios hizo, es una idea de Dios. Dios hizo a un hombre, hizo una mujer y cuando hizo a un hombre dijo voy a hacerle una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea fue la mujer y los hizo para que formaran una familia, para que dieran gloria a Dios, para que Dios tuviera
esa descendencia a quien amar. Entonces, así como Dios planta una semillita y esa semillita da raíz y sale una flor y esa flor al final de cuentas da gloria a Dios, todo es para eso, todo es para darle gloria a Dios. Y la meta del matrimonio al final de cuentas es la unidad, es que dos personas se unen para ser uno y para ser mejores y para llegar más lejos, para dar gloria a Dios, para dar honra a Dios en todo lo que hacen. Y yo sé que esa unidad solamente se puede lograr por medio de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es el amor. Y el amor de Dios es quien realmente nos va a unir y nos une hoy como un matrimonio para su gloria.